Buenas tardes. Bienvenidos todos y todas a este encuentro, a este diálogo con Ángel. ¿Qué tal? Hola, Ángel. Muy buenas. Gracias. Soy escueto. Sí. Nuestra invitación. Gracias por habernos tarde. ¿Hay algún problema de sonido, no? Cuando me giro, no, bueno. Hola. Raro. Hagamos que todo sea... Ignórame, vengo de la tele, ¿no? Sé lo que es. Bueno, Ángel, yo quería darte las gracias, y en mi nombre, en el nombre de muchas personas con las que he tenido oportunidad de conversar en relación con tu libro. Te conocía poco antes del libro, tengo que decirlo sinceramente. Este libro ha sido algo que me ha impactado muy gratamente, sobre todo en lo que supone de esperanza, de recuperación y lo que supone de valentía en compartir una experiencia tan especial, vamos a decirlo así, como es una psicosis. Haber sufrido un periodo de brote psicótico. Entonces, realmente quiero darte las gracias. Porque, como ha dicho compañero y el vicerrector, Javier Lozano, este libro ha supuesto un cambio cuantitativo y cualitativo en la consideración y la presencia de los problemas de salud mental a nivel de la sociedad general. Nosotros vamos a entablar un diálogo, pero el diálogo ya está abierto. La conversación ya está abierta, ya forma parte de muchos ámbitos en los que esto no había calado o no había tenido todavía una acogida suficiente. De ahí el agradecimiento, de ahí nuestro interés en que nos visitaras y poder dar repercusión a esta visita y a este trabajo que has hecho, porque tiene mucha más importancia de lo que en principio, ¿no? Supongo, tú podías esperar cuando lo escribiste. Sí, yo lo dejaría aquí, me voy con el ego por las nubes y ya está, todos contentos. Sí, solo hay una cosa que yo creo que es importante por no confundir, porque creo que muchas veces se usa el término valiente o valentía, y yo en mi caso eso no existe. Es súper importante para mí dejar eso claro. O sea, no creo que haya sido un acto de valentía porque yo no era consciente de que hubiera tal tabú alrededor de esto. Entonces, al no ser consciente de eso, no es ningún acto de valentía. Tú estás escribiendo tu historia por si a alguien le sirve de algo y ya está. Es a raíz de la publicación cuando me doy cuenta realmente de la magnitud del tabú y de lo que a la gente le cuesta hablar de esto. Y obviamente es totalmente inesperada la repercusión y lo que ha sucedido a raíz de la publicación del libro. O sea, que lo agradezco mucho porque es verdad que uno desde dentro no es consciente de la repercusión. O sea, uno sabe, te juro que no la estoy mirando, te lo juro. Te doy mi palabra de que la estoy ignorando todo lo que puedo. O sea, es como cuando estaba en pleno brote hablando solo. O sea, la ignoro. Entonces, yo agradezco mucho eso porque es cierto que uno escribe con la esperanza de que funcione la historia que está escribiendo y de que a alguien le sirva de algo, pero ni de broma espera una repercusión de este tipo. Entonces, os lo agradezco mucho y hostia, sí que habéis tardado en empezar a hablar normal, ¿no?, de esto. Sí, tienes razón. Hemos tardado mucho, pero bueno, agradecemos mucho este empujón que se produce a partir del libro, pero que realmente ya era un camino que se venía andando, además, por muchas personas, colectivos comprometidos con dar a la salud Yo tampoco lo estoy mirando, con dar a la salud mental una vuelta, una forma de incluirla en los ámbitos generales de la vida de las personas y que todos somos susceptibles de tener dificultades en periodos de nuestra vida en función de lo que la vida nos ponga por delante. Entonces, bueno, esta es
la razón fundamental y el avance, ¿no?, que se ha producido. Bueno, voy a ir explicándote a ti y a los que nos acompañan. Hemos establecido una tarde de diálogo y de intercambio. El diálogo y intercambio se va a producir entre las personas que estamos aquí arriba en la mesa, pero también hay otras personas, profesionales y usuarios o familiares comprometidos con la mejora en la salud mental, en la atención y en la atención a las necesidades de las personas que están en esta situación y que, bueno, no han podido acompañarnos y que después de participar los que conformamos parte de la mesa entrarán en streaming. Y finalmente, como tercera parte del acto, tendremos la posibilidad... No va a ser fácil, ¿eh? A ver, aquí hacemos esto normalmente. Claro. La posibilidad de que el público pueda también participar haciendo preguntas aquí a nuestro invitado esta tarde. La forma que hemos tomado para que podáis hacer esas preguntas, recibido al entrar una tarjeta cada persona donde puede anotar las preguntas. En un momento del acto, cuando terminemos lo de la mesa, se recogerán las preguntas. Unas personas que nos colaboran con nosotros harán una selección rápida, no puede preguntar todo el mundo, como podéis comprender. Y, bueno, pues se harán algunas preguntas por parte de una de nuestras compañeras que subirá y hará portavoz del público, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos estos tres ámbitos de conversación. Voy a nombrar a las personas que nos acompañan en la mesa esta tarde. No sé cómo hacerlo para que no... a mi izquierda está Carmen, ella es estudiante de psicología, de cuarto de psicología, ha sido alumna nuestra. No puedes imaginarte la cantidad de psicólogas y psicólogos que hay en la sala. Qué guay. Y ella es una persona muy buena estudiante y además comprometida con el... Voy a hacer una pregunta que quizá ayude. Si nos quitamos los de corbata y los usamos como si fueran de mano, ¿a ti te llegará el sonido y no se cortará? Lo digo porque tiene más sentido que preguntemos a sonido si en un minuto cree que podemos resolver esto, a tratar de ir sobrellevando sobre la marcha, que igual es más inteligente, parar un minuto, solucionarlo y retomar, ¿no? O sea, si nos confirman que tiene solución, molaría que alguien de sonido nos dijera algo, claro. Sí, claro. Una pista. Está. Vale. Dime qué pasa. Puede que esté haciendo muchas sombras, que somos muchos micrófonos. Claro. ¿Vale? Sí. Entonces vamos a intentar sacar la petaca al lado que esté más visible, ¿vale? Y si no, podemos hacerlo con el micrófono de mano. Vale. Yo si tenéis de mano, tiraría de mano. Vale. Vamos a probar así. Parece que las petacas tan escondidas no funcionan bien. Vale, vamos a intentarlo ahora. A ver. Sí. Si me giro, sí está funcionando. Ay. Bueno, a mi izquierda está Carmen, estudiante de psicología, que va a traer esta curiosidad de las personas más jóvenes y más recientes en este ámbito, que más recientemente están incorporadas a este ámbito. También está Alberto Figueroa. Alberto Figueroa es una persona que, bueno, él se presenta a sí mismo, ¿no?, como él es licenciado en Derecho, en este momento está en situación de desempleo. Sin embargo, él forma parte de la asociación FAISEM y es un activista, además en Incluyete Radio, etcétera, y bueno, señala que en algún momento él hace uso de los servicios de salud mental porque en algún momento de su vida, ¿no?, pues los dolores emocionales han sido muy intensos y muy graves. Además, también contamos con Julio Frías, y tengo todo el día esa palabra, Julio Frías, discúlpame. Julio Frías, bueno, pues estoy muy emocionada porque fue alumno hace años y ahora es psicólogo clínico especialista en los servicios públicos de salud mental de aquí del distrito Torre Cárdenas, que es el distrito de Almería, y bueno, pues desarrolla su labor atendiendo a las personas que solicitan este servicio. Además, contamos con el José Manuel García Montes, profesor del Departamento de Psicología,
en la casa, codirector del máster de terapias contextuales, artífice fundamental de este evento y, además, experto investigador, uno de los principales investigadores en nuestro país en el ámbito de la psicosis. Y, finalmente, bueno, pues yo misma ya me ha presentado el vicerrector, soy Paqui López, también profesora de psicología y, en este momento, responsable de la unidad de atención psicológica de esta universidad. Bien, pues vamos a iniciar la rueda de preguntas. Y vamos a empezar, hemos tomado un criterio que podía ser este u otro cualquiera y vamos a empezar por la más joven, ¿vale? Entonces, Carmen, ella ya lo sabía, ¿eh? No, es que me ha gustado que has dicho, cuando la presentabas decías, lo más jóvenes, bueno, más recientes, entonces me ha gustado como llamar recientes a los jóvenes, me ha gustado mucho eso, los más recientes. Sí, están recientemente incorporados al mundo cruel. Me ha gustado, como están en el horno, ¿sabía? Sí. Los chavales del horno. Carmen. Cuando tú quieras, las preguntas que tengas a bien hacerle a... ¿Se escucha? Vale, sí. Pues muchas gracias y buenas tardes a todos. Bueno, a mí de forma breve también me gustaría empezar felicitando por el gran libro que has escrito y dándote también las gracias por haberlo hecho porque a mí me parece que tiene mucho mérito describir tan detalladamente una experiencia así y nos has permitido que nos sumerjamos directamente en tu locura y así que te doy las gracias. Gracias. También por normalizar el hablar de salud mental. Y bueno, pues voy a hacer ya la pregunta. En una parte del libro cuentas tu corta relación con el psicólogo. Y sabiendo lo que ocurrió, es normal. Pero si hubieras tenido la oportunidad de ir a otro profesional que encajase más contigo, ¿qué te gustaría haber tratado con él o ella? ¿Que creas que te podría haber servido especialmente en tu recuperación? Creo que nada. O sea, creo que en mi caso y por cómo soy yo, hice lo más inteligente que podía hacer, que es tratar de resolverlo yo y descifrar qué estaba pasando. Pero voy a tratar de explicarte por qué. Mi experiencia con el psicólogo, vaya por delante que sé que hay psicólogos extremadamente buenos, extremadamente profesionales. La mía fue terrible, pero como en todos los negocios, hay gente muy buena y gente muy mala. No tiene más. Yo di con alguien muy malo. Jamás me hubiese planteado buscar otro porque uno de los problemas que tiene, creo, vaya por delante, porque a veces, esto también déjame aclararlo, a veces da la sensación cuando se hace una presentación de que yo de repente voy como adalid de todo, como experto en todo. No, yo he tenido una movida, he salido de mi movida, te cuento lo que he hecho, si te sirve bien, si no, no. Pero no soy experto en absolutamente nada más que en lo que yo he vivido. Y de eso sí tengo la certeza de cómo soy yo y lo que yo he vivido. Creo que uno de los problemas que tiene dar con un mal psicólogo en un momento así, y lo más delicado, es que estás en el momento de mayor fragilidad de toda tu vida. Entonces, no tienes fuerza para jugártela a buscar otro. No puedes, no te fías. O sea, no te fías de ti, no sabes lo que es, y lo último que quieres es jugar con la posibilidad de que vuelva a sucederte algo así. Entonces, de repente, a todo el peso que ya llevas encima, no te apetece añadirle el buscar a alguien con quien te entiendas. Luego entra una segunda parte de todo esto, que es no solo encontrar a alguien con quien tú te entiendas, sino encontrar a alguien que te entienda a ti y sea capaz de descifrar muchas cosas. Obviamente, como mi experiencia es nula, no sé cómo es ser psicólogo, pero lo que intuyo es que necesitas, si eres psicólogo, una honestidad brutal por parte de la persona que está en tu consulta. Y cuando digo brutal, es brutal. Si cuando tú le cuentas algo a alguien, no se lo cuentas todo o no sabes lo que estás queriendo contar, no te va a poder ayudar a menos que sea extremadamente bueno y sepa bucear entre las palabras o entre las ideas o entre las reflexiones de lo que cree que tú estás queriendo decir. Y luego entra un factor humano que es tener en cuenta cuáles son sus prejuicios, sus miedos, sus vergüenzas, sus agobios, sus inseguridades, sus bla, bla, bla. Entonces, ¿qué pasa?
de repente, desde mi punto de vista, la relación con un psicólogo se convierte en algo extremadamente humano. Y sois dos humanos donde cada uno tiene sus cosas. Entonces, hablaba hace algún tiempo con una amiga dentro del podcast que surgió a raíz del libro, no es publi, es para que nos entendamos, con una chica que se llama Ter, que hablaba de la importancia de localizar a alguien, y ella decía, uno de los problemas que yo tuve en un psicólogo es que me di cuenta que yo lo que le contaba con él no resonaba, porque a él no le parecía que de repente ser joven fuera un problema. A él lo que le parecía era que envejecer era un problema. Entonces, claro, no puedes estar hablando con alguien que tiene sus movidas todavía sin resolver. Entonces, en mi caso y por cómo soy yo, creo que hice lo más inteligente, que es enfrentarme yo a lo mío, porque es con la única persona con la que realmente eres honesto de verdad. Otra cosa es que no seas capaz de verbalizarlo, de que a lo mejor tú y yo hablando, yo sepa lo que pienso de mí o mis movidas, no te las quiera transmitir, no las quiera decir en voz alta, pero yo las sé. Entonces, uno mismo, con la persona que seguro que es honesta al 100%, es con él mismo. Entonces, si eres capaz de enfrentarte a eso y luego tomar las acciones que conlleve cada pieza que vas encontrando del puzzle, creo que es lo más rápido. Entonces, jamás me he planteado que eche de menos en un psicólogo o que no, y he agradecido muchísimo haber podido hacer el ejercicio por mi cuenta. Entonces, no tengo una respuesta a que hubiese echado de menos. Probablemente, si tengo que responder algo, te diría, bueno, creo que para ser psicólogo hace falta estar extremadamente bien tú. Creo que es imprescindible que tú estés bien contigo mismo para poder escuchar sin los prejuicios de otro. Quiero decir, tú imagínate que vas a un psicólogo que lo que crees que la juventud es que no tiene ni puta idea de nada. Entonces, ¿cómo vas a hablar con ese tipo? Quiero decir, si ya estoy entrando en tu consulta y tú tienes tus prejuicios, amigo, y tus jugadas no resueltas, ¿qué me vas a ayudar a mí? Entonces, probablemente lo que hubiese agradecido es encontrar a alguien que tuviera ya sus movidas resueltas para poder ayudarme con las mías, probablemente. Ya Vale. está, le vamos a dejar porque si no... Ok. ¿Sí? Sí. Muy bien. Alberto. Muy buenas, Roberto. ¿Qué tal? Él no tiene sonido. No, se lo han dado todo a ella. ¿Ahora? Ahora. Sí, ahora. Pues Ángel, encantado, buenas tardes. Igual. Sobre todo, darte las gracias porque has visto el sentido del humor en la locura. Y yo creo que es un gran instrumento el humor. Lo he visto estando bien, ¿eh? Bueno, no importa el momento, sino que lo has visto. Bueno, la pregunta es, dices en el libro que ser honesto y escucharse de verdad no es algo que uno haga habitualmente. En este sentido, ¿qué opinión te parece la idea de que se pudiera implantar en todo el proceso educativo una asignatura de educación emocional para que la gente empezara a conocerse a sí misma? Que sería extremadamente importante conocer bien a quien la imparte, para que no tratara de dirigirte emocionalmente hacia cómo debes sentirte tú. O sea, creo que sería muy interesante enseñar a la gente a escucharse. Eso sí, eso creo que sería muy importante, mucho más importante que saber el nombre de los putos ríos, la verdad, para serte sincero. Pero porque no nos enseñan, pero porque nadie, creo que, esto es un poco raro, pero en titulares para que nos entendamos, creo que uno de los problemas es que no nos enseñan a vivir, nos enseñan a convivir, te enseñan unas reglas sociales, de educación, de convivencia, etcétera, etcétera, pero no te enseñan a ser honesto contigo mismo. O sea, no te enseñan a que si no estás de acuerdo con algo, no tienes por qué aceptarlo, no tienes por qué encajarlo. Hay muchas alternativas, hay muchas formas de vivir, muchas formas de enfrentarse a las cosas. Entonces, me parecería extremadamente inteligente enseñar a la gente a ser honesto con él mismo. Y siempre y cuando fuera alguien que entendiera que tu honestidad contigo mismo no tiene por qué ser la misma que yo conmigo mismo. Pero me parecería súper potente, claro. O sea, cambiaría varias asignaturas. Yo me apuntaría a la universidad si eso estuviera. Bueno, tenía otra segunda pregunta. Hablas también de la importancia de la relación con uno mismo y con los demás en la locura, ¿no? Entonces, ¿qué te parece el argumento de que se pueda
enfocar un poco más la salud mental desde el punto de vista de la autogestión. Yo creo que has hablado un poco de esto de autogestión por encima del, por así decirlo, el enfoque actual, ¿no? Darle más énfasis a la autogestión de la locura, ¿no? No sé si entiendo bien, cuando te refieres al sistema actual, te refieres a ir a un sitio y tómate todo esto y ya se te pasa. Claro, psicología, psiquiatría. Vale. No, sin descartar eso, Sí. darle más importancia también a la autogestión de la locura. Creo que eso es lo más importante. O sea, creo que tiene que ver con saber quién eres. O sea, creo que es imprescindible. O sea, toda la energía de uno debería estar centrada en descubrir quién carajo eres. Esa debería ser tu prioridad en la vida. Saber quién eres, tu prioridad. Obviamente, si luego tienes la posibilidad de añadir herramientas que te ayuden a encontrar eso, muchísimo mejor. Quiero decir, o sea, si de repente tú tienes a alguien con quien te entiendes muy bien conversando o contándole cosas y que él es capaz de descifrar, deshacer ciertos nudos que a lo mejor tú no eres capaz, de ordenar algunos pensamientos, o sea, no es complicado tener los pensamientos desordenados. Al final estamos también en un momento donde la velocidad de todo es extrema. O sea, nos da la sensación que tenemos que pensar, hacer, actuar, hablar, estar haciendo todo el rato cosas, entonces no estamos en nada. Estamos a mil cosas, pero no estamos en nada. Entonces, tener la posibilidad de recurrir a alguien que de repente te escucha, analiza, piensa, te pregunta, te ayuda a deshacer ciertos nudos que a lo mejor tú no eres capaz de deshacer porque tienes la cabeza en 20 sitios, eso es maravilloso. Pero creo que el punto uno de todo esto sí que debería ser entender que toda tu energía tiene que estar en descifrar quién eres, o sea, entender quién eres, porque es la única forma de saber por qué estás bien y por qué estás mal. No es muy complicado, o sea, hay cosas que se nos van de madre, quiero decir, y hay momentos donde la vida obviamente se te puede partir de la noche a la mañana. Hay eventos muy trágicos que de repente te pueden partir en dos y salir de ahí puede ser oscuridad absoluta. Pero generalmente, creo, la mayoría simplemente son gotas que van llenando un vaso. Ya está, son gotas que van sucediendo, no les damos importancia, no las analizamos. Tú a lo mejor tienes, digo tú, no tú, pero me refiero que la gente igual de repente un día tiene 4 discusiones, 3 mal rollos, 2 momentos incómodos, 3 cosas que no han salido como esperaba y vuelve a casa con, ha sido un día de mierda. Y espero, ¿por qué? No sé, todo era una mierda. No, tienes que sentarte y ver qué es lo que ha sido para estudiar de ahí, ver qué puedes arreglar, que no vuelva a suceder, aprendes la lección y punto. Pero no estamos acostumbrados a hacer eso. O sea, no estamos acostumbrados a tratar de conocernos a nosotros mismos. Entonces, creo que, estoy muy a favor de las 2 ideas que proponen. Yo de ti montaba una universidad mañana con esas 2 ideas y yo me apuntaba, pero muy a favor. Muy bien, nada más. Gracias. Muchas Gracias. Muy bien. Julio. ¿Qué tal? ¿Se escucha? No, al principio nunca. Ahora sí. La primera es de broma. En la línea de mis compañeros, felicidades por el libro y gracias por estar aquí hoy. Decía Paqui al principio el mensaje tan potente que ha sido tu libro en contra del autoestigma, que es el rechazo, la vergüenza y el miedo a hablar de experiencias tan personales como esta. Y dices que ha sido algo imprevisto, que no tenías la intención de hacerlo, que tu intención era que ayudase a alguien en algún momento tu libro. Y no se me ocurre mejor forma de medir el impacto que ha tenido en tus lectores, después de casi un año desde que se publicó, que preguntarte por el feedback que has recibido de la gente que te ha leído, si has recibido muchos mensajes de que ha servido de guía, como modelo para también abrirse a gente. Sí, me apura un poco a veces responder a esa pregunta porque parece siempre como promo del libro, entonces es como uno siente cierto apuro, pero es cierto que aunque tú lo escribes, sí que ha pasado la sensación de que a gente le ha ayudado en lugares que tú no imaginabas que eso podía ayudar. Es decir, cuando yo lo escribo pensando sobre todo en alguien que pueda estar en el momento en el que yo estuve. Esa es la persona en la que pienso, es si has pasado por esto, estás en ese momento en el que yo estuve buscando un libro de alguien que hubiera pasado por algo así, que hubiera remontado, aquí lo tienes. Tú lo escribes para esa persona. Lo que me he ido encontrando después es algo que me ha sorprendido a mí y que obviamente celebro. Y es que de repente te encuentras con gente que lo que te dice es, a mí me ha servido, pues igual a mí me ha servido porque estaba justo en ese momento, o a mí me ha servido porque he podido poner palabras a algo que no sabía explicar.
Es decir, yo no sabía explicarle a mi entorno qué es lo que me pasaba o cómo me sentía, y con estas frases o con estos ejemplos me ha servido para explicarlo. Me he encontrado con gente que de repente te dice, pues me ha servido para entender algo que creo que está viviendo alguien cercano, o me ha servido para entender que estoy en un punto en el que quizá me vendría bien hablar en voz alta y pedir un cable. Entonces, sí me he encontrado con muchos mensajes de gente que le ha echado una mano en lugares distintos. Eso es lo que ha sido más sorprendente para mí, en sitios distintos. No sé si hago la segunda pregunta Sí, ahora. sí. Me parece que das con una idea muy interesante en tu libro, porque todos estamos acostumbrados a que nos lancen el mensaje de que tenemos que cuidar de nuestra salud mental. Y tú pones también el foco de los demás. Dices, no solo hay que cuidar de la nuestra, sino de la de los demás, de los que tenemos cerca. Y a mí me surgía como una asociación natural entre cuidar de la salud mental de los demás y un poco la comedia, el papel que tiene la comedia en todo esto. Y te quería preguntar cómo ves tú el papel curativo, terapéutico que puede tener la comedia en muchos momentos. Bueno, pasa una cosa con la comedia. O sea, si te refieres a la comedia, al uso de la comedia como herramienta cuando estás mal, si te refieres a eso, no puedes recurrir a ella cuando estás mal porque no existe. O sea, a mí hay muchas veces que me preguntan, ¿pero y ser cómico te ha ayudado en la recuperación? Y es no, ser cómico me ha venido muy mal para la recuperación, porque de repente la sensación que tienes es, a todas las sensaciones que alguien que haya pasado por algo así sabe que son, tienes el añadido de jamás podré volver a ser gracioso. Entonces, de repente es un lastre más. Yo no soy de los cómicos que pueda decir que la comedia a mí me ha salvado la vida porque no estaba en el catálogo de emociones. Es decir, cuando tú sales del hospital con la sensación de que el mundo está roto y de que se acabó todo, es el fin, en el abanico de emociones, en el catálogo, no hay ninguna positiva ni ninguna que te genere ninguna esperanza. No hay ninguna. O sea, todas las emociones que tienes ahí puedes escoger entre estamos mal, estamos peor, estamos en la mierda. ¿Cuál de las tres quieres? No hay ninguna que sea hoy hace un poco de luz, bromita con esto, no hay ninguna. Entonces, esa emoción no está. Entonces, en mi caso, la comedia no estuvo. Obviamente, si me dices, ¿crees que en el día a día el humor es una herramienta útil? Creo que es la herramienta más poderosa, una de las más poderosas que pueden existir. Pero porque te permite quitar hierro a las cosas y ver las cosas con perspectiva. O sea, en el momento en el que eres capaz de bromear con el momento más aterrador al que te estés enfrentando, si lo consigues hacer, has ganado. Pero con mucha diferencia, acabas de ganar. O sea, si eres capaz de hacer una broma en el momento más aterrador, has vencido, amigo. O sea, tienes mucha ventaja. Si quieres usarlo cuando estás en el pozo, no la vas a encontrar, ya te lo digo, no hay luz, no está. Muy bien. Bueno, En mi caso. gracias. Carmen tenía una segunda pregunta que se le ha quedado antes en el tintero. No, pero ya ha pasado el turno de Carmen. Ya, pero ya sabes, somos así. No, que esta es buena. Vale. Como si la otra hubiera sido mala, muchacha. A ver, teniendo en cuenta que en el libro dices que tuviste que reconstruirte desde cero, ¿cuál dirías que es la principal diferencia o diferencias, perdón, que soy de Almería, entre tu antigua personalidad y la de ahora? Todas. O sea, no hay. Bueno, imagino que la esencia queda, o sea, una esencia quedará, pero la forma de vivir es tan extremadamente distinta que no tiene nada que ver. O sea, empiezas a construir otra cosa. O sea, no sé cómo explicarlo de manera sencilla. O sea, no soy un tío que de repente salga a la calle en plan, o sea, no estoy hablando de repente la vida es, me voy a tirar en paracaídas. No me voy a tirar en paracaídas, tronco, no estoy en esa onda. Pero sí empiezas a diseñar una vida de forma muy consciente. O sea, no tomas ninguna decisión porque sí. Me explico. Yo creo que generalmente estamos montados ya en vidas donde hay un montón de elementos que no sabemos por qué están por rutina. O sea, es probable que tengas amigos que están ahí por antigüedad, que no te apetecen demasiado, pero siguen ahí, te sigues hablando con ellos, viendo con ellos, no sabes muy bien por qué, no estáis construyendo nada, tampoco es que queréis tanto, cosas como muy rutinarias, sigues aceptando planes, no sabes muy bien por qué, sigues haciendo trabajos, no sabes muy bien por qué,
creciendo incluso dentro de empresas sin saber muy bien por qué estás creciendo ahí. O sea, vas como encajando todo lo que sucede porque consideras que, bueno, es lo que hay que hacer, estoy en marcha, no puedo pararme a pensar. En el momento en el que decides que absolutamente todo en tu vida tiene un significado, todo cambia. En el momento que aprendes a escuchar, todo cambia, todo cambia. En el momento que entiendes el poder y el valor de las palabras, todo cambia. Entonces, de repente vives de una forma totalmente distinta. O sea, en esencia, pues imagino que soy lo mismo. Quiero decir, nunca he sido un tirano. He sido muy gilipollas, pero no he sido un tirano, no he sido un mal tío. No le pegaba a los perros por la calle, sigo sin pegarles. Pero sí notas que tenías probablemente más ego, o sea, un ego innecesario que no hace falta. Tienes probablemente muchas actitudes adquiridas de crío porque lo has visto, lo has vivido y te parece que esa es la manera de comportarse. Pues a lo mejor has heredado actitudes de tus padres que te hacían gracia cuando eras crío y de repente cogías la actitud de, pues yo ahora cuando me hablen voy a ser un poco cínico porque me hace gracia este rollito de no sé qué. Y entonces hay un día que te paras en tu casa y dices, pero a mí me gusta este rollo de ser cínico, no me interesa, ¿no? ¿Por qué lo estoy haciendo? Entonces, te paras a pensar quién eres, te paras a ver si realmente cuando hablas con la gente hablas como quieres hablar, como te gustaría hablar, las veces que respondes por inercia y no lo pensabas, las veces que... Entonces, en el momento en el que empiezas a ser muy consciente de todo lo que estás haciendo, de todo lo que estás diciendo y de hacia dónde quieres ir y de las decisiones que tomas, te conviertes en una cosa totalmente distinta. Entonces, claro, no tiene nada que ver con el tipo de antes. O sea, hay cosas que se habrán quedado. Quiero decir, la comedia me gusta, el sentido del humor me fascina, pero a nivel humano yo creo que todo cambia, todo, por suerte, para mí. Muy bien. Gracias. Nada. Pepe, cuando quieras. Yo también quería felicitarte. La primera frase nunca, Pepe. No se te vaya. Yo también quería felicitarte por el libro, ¿no? Me parece que es impresionante cómo planteas la psicosis desde dentro, cómo cuentas tu experiencia y además lo haces de una manera simpática. Quiero decir que explicar un brote psicótico de una manera divertida es muy complicado. Muchas gracias. Y lo haces genial, ¿no? Me parece que es, de verdad, una parte buenísima del libro y también es una parte muy buena la parte en la que expones tu recuperación, que es tuya, es personal, ¿no? Y bueno, pues ha supuesto un viaje de ida y vuelta, por decirlo así, hacia la locura, ¿no? Has vuelto a la normalidad desde la locura y bueno, al final, ¿no? Llegas a la conclusión o llegas a decir en el audiolibro, sobre todo de una forma muy emocionada, que es lo mejor, que la locura es lo mejor que te ha pasado en la vida. Sí. Claro, esto choca con otras personas para los que la locura es justamente lo peor o de las cosas peores que les ha pasado en la vida, ¿no? Entonces, una de mis preguntas iba un poco por lo que estaba preguntando Carmen, ¿no? Que qué cambios, o sea, ¿qué entiendes tú por una vida mejor, ¿no? Y yo creo que lo que, si he entendido bien, lo que has dicho es que básicamente es una vida más propia, más auténtica, más tuya, menos llevada por automatismos, más o menos es... Sí, es una vida de forma consciente. Y yo creo que lo importante es que la gente tiene que entender que la reflexión de que algo así es lo mejor que te ha pasado es una reflexión que haces desde donde estás ahora. No es una reflexión que haces cuando sales del hospital. Obviamente, cuando sales del hospital, eso no es lo mejor que te ha pasado en la vida. Eso es lo peor que te ha pasado y te parece que no vas a salir de ahí jamás. O sea, hay ciertas reflexiones que las puedes hacer pasado el tiempo y desde donde estás. Obviamente, si yo no hubiese conseguido remontar, no estaría diciendo esto. Es de cajón. Pero a mí sé, por cómo soy yo, que si no llego a vivir ese momento, no me hubiese planteado nada de lo que estuve obligado a plantearme. O sea, jamás. O sea, jamás. Hubiese seguido viviendo en la misma inercia en la que estaba viviendo, sin importarme absolutamente nada, sin prestar atención a absolutamente nada, sin saber ni escuchar. O sea, entonces, el hecho de pasar por algo así es el que me ha permitido, es el que me ha obligado a ponerme delante de un espejo y decir, ¿pero quién eres? O sea, ¿quién eres y quién quieres ser, sobre todo? Pero hay otras personas, ¿no?, que en ese momento de crisis, que a lo mejor podrían haber salido de una manera pues reconstruida, ¿no?, como has salido tú, se han estancado, ¿no? Y me gustaría preguntarte si tú crees que de alguna manera han influido dos variables que yo he querido ver, ¿no?, dos variables tuyas que son personales tuyas. Una es la compasión. Yo he visto en el libro, ¿no?, compasión, que tu yo del futuro hable con tu yo del pasado,
que tu yo del pasado se dirija a otro yo del pasado, más pasado. Yo he visto una compasión hacia ti mismo y también hacia los demás. Pues que cuando hayas tenido el brote psicótico, luego hayas vuelto al mismo hospital psiquiátrico para ver si todo iba bien, para ver si armaste alguna allí o tal, ¿no? Yo he querido ver la compasión como una variable que, bueno, que es de personalidad tuya y que yo creo que de alguna manera te ha acompañado, ¿no? Y también he querido ver, a lo largo del libro, la irreverencia. La irreverencia, porque te dan una etiqueta, que es la etiqueta de locura, y tú dices, una mierda, de aquí me voy a coger esto, esto y esto otro que me ha servido y voy a dejar esto que no me ha servido. Y yo la etiqueta no me la creo, voy a tomar lo que me conviene de ella y a utilizarla. Y eso requiere un cierto grado de irreverencia, no sé, de distancia, no sé cómo lo quieres llamar, ¿no? Pero de alguna manera de esto. Querría saber si estas variables tuyas de personalidad, por decirlo así, ¿tú crees que te han podido ayudar o cifras en otras las que te han podido ayudar? La irreverencia es muy posible. La irreverencia es muy posible, pero porque soy alguien que nunca acepta por bueno lo que me digan los demás. Nunca. O sea, tengo que... Yo solo creo en las cosas que yo vivo y yo veo, única y exclusivamente. Me da igual la experiencia de los otros si no la descubro yo por mí mismo. Entonces, la irreverencia estoy convencido. Probablemente en mi caso, lo que sucede, y es porque eso sí que siempre he sido así, es que no me he dejado convencer de algo que creo que es muy delicado, y es el lenguaje que se utiliza con la gente que pasa por cosas así. Tenemos mucha tendencia, cuando a alguien le sucede algo así, a colocar el lenguaje, cuando hablamos con él, en pobrecito, madre mía lo que te ha pasado, ahora qué difícil, ya verás, tienes que entender que es que tú ya, a partir de ahora, y me niego en rotundo. O sea, me niego en rotundo a que un hecho puntual de tu vida vaya a diseñar todo tu futuro. No estoy de acuerdo. Y me niego en rotundo a aceptar que todas las cosas que sucedieron eran malas, porque no es verdad. O sea, no es verdad. Y esto, además, estoy tranquilo porque mucha gente me ha escrito después diciendo, hostia, menos mal, a mí también me parece que es lo mejor que me ha pasado nunca. Entonces, hay gente que de repente, creo que tiene que ver con ese cambio, con si eres capaz de hacer ese cambio y obligarte. Hay cosas que son innegablemente mejores dentro de un brote psicótico. Es decir, el disfrute de la música es innegablemente mejor. El disfrute de la naturaleza es innegablemente mejor. Las cosas las vives con una intensidad terrible cuando se va de madre, pero tan intensa que hay un momento en el que tú dices, cuando tú estás mal, dices, hostia, pues me gustaría ser capaz de escuchar la música como la escuchaba cuando estaba allí. Y entonces te obligas a escuchar la música como cuando estabas allí. En el momento en el que te das cuenta de que obligándote a esas cosas que eran positivas, tú vuelves a sentirte emocionalmente vivo, hay un momento en que tu cerebro dice, ¿y esto se podrá hacer con las demás? O sea, ¿podremos forzar las emociones positivas tratando de eliminar las negativas? Y entonces te instalas en eso, te instalas en, me da igual lo que me digan, yo voy a vivir intensamente esto porque esto me permite no caerme. Entonces es como estar escalando por un lugar un poco abstracto. Entonces, la irreverencia estoy seguro. La compasión, no sé si es compasión o si es ha pasado, fin, ya está. O sea, no es tratar, o sea, el ir al hospital yo creo que tiene más que ver con pedir disculpas si me he pasado, porque tú no sabes, o sea, para ti es lo más raro del mundo, pero cuando vas al hospital a pedir disculpas y te das cuenta de que allí lo que te ha pasado a ti le pasa cada día a 100 personas, de repente también te alivia, porque la sensación que tienes es de, pero esto es súper habitual, vale, espérate, que si es súper habitual, pues seguro que hay una solución. Pero has tenido un trato amable contigo mismo, ¿no? Que quiero decir que otra persona que tiene un brote psicótico... No, al principio ni de broma. No, tú te destrozas. No, tú te destrozas. O sea, tú eres tu peor enemigo cuando sales de ahí. No, eres tu peor enemigo. ¿Te culpabilizabas? Sí, todo, claro. No, hombre, se ha roto la vida. O sea, no solo te culpabilizas de lo que ha sucedido, sino que te culpabilizas del futuro que tú intuyes que viene.
que es, pues ya está, ahora ya no puedo trabajar, si estás con alguien es, pues yo ya no puedo echar una mano en esto, ahora voy a ser, te culpabilizas del pasado, del cómo estás ahora y del futuro que crees que va a venir. Entonces, claro, eso es agotador, claro. Entonces, a mí lo que me sucedió es que me puse a buscar en Internet desesperadamente casos de gente que hubiera pasado por algo así. Y entonces, todos tenían en común el punto de que usando la misma estrategia a los 6 meses recaían. Y era lo que yo estaba haciendo. O sea, yo estaba haciendo eso mismo, que era como, bueno, pues me esfuerzo y no sé qué, y pensé, no voy a usar la misma estrategia porque a los 6 meses es que me voy a caer. Entonces, vamos a buscar algo totalmente distinto. ¿Cuál es la opción? Has muerto, amigo. Empieza de cero. Entonces, eso fue, pero fue yo creo que en mi caso fue la desesperación y que soy muy cabezón. Entonces, lo que pasa que es agotador. O sea, contado ahora es, bueno, sí, ser cabezón es guay. Sí, bueno, ser cabezón. Te caes 20 millones de veces durante el proceso. Claro, y retomas y sigues. Sí, claro, no te queda otra. Es que no hay plan B. Es que no hay plan B. O sea, no, es que no hay plan B. Es que es o esto, o esto, o no remontar. Tú decides. Entonces es insistir, insistir, insistir. Pero yo creo que es un poco como aprender a hacer algo. No tiene más. O sea, yo creo que alguien que trabaje con la cerámica, el primer día no le va a salir un cenicero, pero seguro. Se le va a romper y va a tener que coger el molde y poner más barro y la cantidad de agua. Entonces, insistes. Y entonces, hay un día, poco a poco, van pasando cosas, y entonces esas las celebras como si no hubiera un mañana. Pero es insistencia y cabezonería, no hay otra, no hay plan B. Bueno, pues voy a hacerte yo una pregunta. ¿Vale? Antes de pasar a la siguiente fase, porque la verdad es que está siendo una conversación, un diálogo muy, muy interesante. Tanto las preguntas, pero creo que las respuestas son mucho más ricas de lo que podíamos Me las voy inventando sobre imaginar. la marcha, o sea que guay. No, lo sé. Bueno, hay un momento en el libro cuando empieza a desatarse todo, cuando dices que el baúl vuelca, ¿no?, y las voces se desbordan, no las has podido organizar, pues que dices que no sabes lo que pasó, a qué atribuir, ¿no? Esto tiene un poco en relación con ver de dónde vienen estas dificultades, ¿no?, cómo se forjan. Hablas de no sabes si son los genes, no se sabe si son que el cerebro hizo crack, no sabes si son, bueno, pues los porros pero dices, una depresión que tenías larvada por algunas cosas que no habías comunicado. Y siguiendo el hilo del libro, vas hablando de que hay una burbuja que se rompe después, que estalla para adentro, y que esa burbuja la has construido para que las cosas que pasan duelan menos. Un poco más adelante, estoy hilando, señalas que llevabas como 10 años en que no acababas de encontrar tu sitio profesionalmente, no trabajas en muchas cosas que te estabas fundiendo los ahorros, algo así. Señalas que deja entrever como cierta sensación de fracaso, ¿no?, que estabas teniendo. Esto es lo que dices. No sé si ahora ya... No, de fracaso no. No, el fracaso lo he puesto yo. Eso. Lo he dicho yo, ¿no? Sensación como que no encontrabas tu sitio, no acabas de arrancar. Eso es lo de la sensación de fracaso es lo que claro, lo he incorporado yo. Vas haciendo en pequeñas pinceladas, ¿no?, no de una forma uniforme, no permite no es un argumento hilado del tirón, por decirlo así. Pero a mí me da la sensación de que tú, no lo sé, y esa es la pregunta, vas dándote cuenta, después de que ya te estás recuperando, de que la locura es una forma de sobrevivir al sufrimiento que la vida te pone por delante. No, la locura no es una forma de sobrevivir al sufrimiento que la vida te pone por delante, no. Lo que es una forma de sobrevivir a lo que la vida te pone por delante es muy probablemente la careta que todos nos ponemos, pero no la locura, es muy distinto. La locura puede que sea una consecuencia de esa careta que todos nos ponemos, es distinto, es muy distinto. Todos, creo que a menos que tengas, lo comentábamos antes, yo creo muy por encima, a menos que tengas
evento trágico que te parta la vida en dos, y voy a poner un ejemplo que todos vamos a entender, a menos que de repente tu vida esté perfecta y te llamen diciendo que tus hijos han tenido un accidente y han muerto, que eso muy probablemente te parte la vida en dos de la noche a la mañana, de forma irremediable. Creo que la mayoría simplemente vamos aceptando y encajando cosas que no queremos en nuestra vida y nos engañamos diciendo que sí las queremos. Fin. Justificamos cosas que no queremos probablemente por el miedo a enfrentarnos y tomar la decisión de cambiarlas, porque eso supone un salto al vacío, obviamente, es de cajón. Entonces, vas tragando y vas aceptando. O sea, generalmente, creo que mucha gente lo que hacemos es esconder detrás de emociones abstractas lo que nos sucede. Es como, ¿qué te pasa? No lo sé, estoy como mal, y no queremos como hacernos las preguntas que nos queremos hacer. Pero generalmente yo creo, hay como dos pilares fundamentales en estar bien o estar mal, y que son preguntas súper sencillas, que no necesitas reflexionar mucho sobre ellas, porque algunas cosas, cuando haces la pregunta, el cerebro responde de manera inmediata porque ya sabe la respuesta. Otra cosa es que tú no quieras enfrentarte a la respuesta, pero el cerebro la sabe. Quiero decir, ¿estás con la persona que quieres estar? Tu cerebro ha contestado. Da igual, tú ya lo sabes ya sabes si quieres estar con esa persona, si no. O sea, ¿esta es la persona con la que quieres estar toda tu vida, el resto de tu vida? Sí, así, tal y como estáis. Claro, ¿qué pasa? Si la respuesta es no, pues tienes dos opciones. O reaccionas y cambias y es, bueno, pues hasta aquí lo nuestro, y entonces te enfrentas a ese vacío, o te engañas y dices, sí, sí. Eso es una careta. La segunda es, pero ¿estás dedicando tu tiempo a lo que lo quieres dedicar? ¿Realmente estás trabajando donde quieres trabajar? ¿Estás estudiando lo que quieres estudiar? ¿De verdad? ¿Es esto? El cerebro lo sabe, ya ha contestado. Otra cosa es que tú tengas la movida de, ya, pero era como digo yo, que me he dado cuenta de que no era esto lo que quiero estudiar, cuando no sé qué, cuando no sé cuándo, cuando, ok, otra careta, es tu carga, suerte con eso. Y de esas hay muchas, constantes. Entonces, lo que creo que sucede es que no nos enfrentamos a esas y no reaccionamos. Entonces, bueno, a eso añádele, pues si de vez en cuando tomas pastillas, tomas María, o tomas coca, o te emborrachas, o te vas por ahí, o pasas de enfrentarte a las cosas, pues se va cargando, y entonces estalla. Entonces, generalmente creo que detrás de que el cerebro haga crack, lo que hay es una cantidad de microcosas que has ido camuflando y que en el día a día no te paras a enfrentarlas. Entonces, todo se convierte en, no lo sé, es que estoy mal, no sé lo que me pasa. Y es, no sabes lo que te pasa, sí lo sabes, que no te apetece ir a ver a tus padres cada fin de semana, tronco. Ya, pero son mis padres, ¿qué voy a hacer? No voy a ir. Y es, pues es que a lo mejor tienes que hacerlo para estar bien. ¿Que va a ser súper chungo durante una temporada y te vas a sentir súper raro? Probablemente, pero luego estarás bien. Porque es como, vale, descompresión, ya no tengo que pasar por eso. Pero simplemente es eso. Entonces, no creo que la locura sea lo que no. Creo que es la careta que nos ponemos para no tomar las decisiones que debemos tomar. Muy bien, muchísimas gracias. Nada. Bueno, Ha empezado a aplaudir el que se ha dado cuenta de que está estudiando lo que no quiere. Gracias, tío. Vaya repaso nos Gracias. estás dando. Joder. Bueno, Yo ahora tampoco vamos quiero a ver a mis pasar padres. a la segunda parte del acto. Vamos a conectar en streaming con las personas que nos acompañan, pero nos acompañan desde fuera de esta sala y que van a participar también haciendo preguntas. También es el momento en que se van a recoger las tarjetas donde hayáis escrito las preguntas, aquellas personas que queráis participar de esta manera. Cuando se pueda la conexión. Ahí están aquí. No, Ah. por eso. ¿Cómo está esto? Hola, pues a mis espaldas están Enrique González Camacho y Esther. Ellos son pues, las dos personas que iniciaron un proyecto absolutamente rompedor y revolucionario a principios de la década pasada, que era un blog que se llamaba Saltando Muros. Era un blog para luchar contra el estigma, ¿no? Y los voy a presentar un poco por separado. Enrique González Camacho cuenta que tras 3 brotes psicóticos y un diagnóstico de esquizofrenia paranoide,
entró en un grupo de empoderamiento de la Asociación AFES Salud Mental de Tenerife. Desde entonces ha formado parte de su junta directiva. Los últimos 6 años como presidente de la entidad, reivindicando derechos y trato digno a las personas con problemas de salud mental. Enrique está luchando por la sensibilización contra el estigma en institutos y centros formativos y desde el podcast Radio Himalia. Y Esther es psicóloga clínica en las unidades de media y larga estancia del antiguo Hospital Psiquiátrico de Santa Cruz de Tenerife. Cuando queráis. Hola, ¿se nos oye bien? Siguiente, el viejo truco de no le oímos, ¿eh? ¿Se nos escucha? Muy bajito, Esther. Ya, es que hemos tenido problemas con la tablet. A ver, espérate. Ahora se escucha un poco mejor, yo creo. ¿Se escucha? Vale. Bueno, voy a hablar alto y despacito y voy a ser escueta. Hola Ángel, encantada de hablar contigo. Te sigo en tu podcast, tus entrevistas, tu libro y la verdad es que me parece increíble cómo has desentrañado ahí todas las tramas, ¿no? de la locura, cómo has conseguido transmitirlo, comprender e incluso construir, ¿no? Todas esas tramas tan interesantes y tan complejas. Y lo que te quería preguntar es que nos hablaras un poquito, te quería preguntar sobre el tema de la medicación, si crees que la medicación de alguna forma podría llegar a ser un obstáculo para la recuperación. Y en tu caso, pues cómo fue tu relación con la medicación y qué opinas de que hoy en día la mayor parte de la inversión, más allá de los discursos, ¿no? Que son muy bonitos, y de las investigaciones que demuestran otras cosas, pues realmente nos estamos gastando el dinero bastante en antipsicóticos, en fármacos, en hospitalizaciones. Y bueno, ¿qué opinas también de la situación actual de la psiquiatría en nuestro país? Vale, creo que te he oído. No soy un tío que esté dedicándole tiempo a políticamente cómo se trata la salud mental. No me interesa lo más mínimo. O sea, no me interesa. No soy alguien que de repente haya decidido cambiar su vida para dedicarse a tratar de concienciar sobre esto, ni nada. Soy un tío que ha escrito su historia, si te sirve, fenomenal, y ya está. Entonces, no estoy involucrado ni trato de reflexionar sobre cómo se usa. Claramente que hay pocas herramientas y que se invierte poco, es obvio, no es ningún secreto, y creo que es importante que se entienda que va a ser así siempre. O sea, no va a cambiar, quiero decir, no de repente tratar de gastar energía intentando que los políticos te hagan caso, personalmente me parece una pérdida de tiempo enorme, porque no van a escuchar, pero quiero decir, es sentido común. Se lleva diciendo esto durante años, nadie reacciona, pues nadie va a reaccionar. Entonces, si las cosas se quieren cambiar de la noche a la mañana, de un tiempo a esta parte, yo ya sé que si se quisiera hacer, se haría, porque hemos vivido un momento donde de la noche a la mañana te han dicho, te quedas en tu puta casa y se han hecho las inversiones que ha habido que hacer. Entonces, cuando algo se quiere hacer de la noche a la mañana, se hace y punto. Entonces, no va a haber herramientas. Me he perdido un poco en la primera parte de la pregunta sobre qué opino de la rehabilitación. Medicación. No, de la bueno, la medicación. pregunta realmente es si tú crees que tú de haber seguido medicado, pues te hubieras recuperado como te has recuperado, para ser más O sea, claro. si hubiera sido medicado, pero yo estuve medicado. Si hubieras continuado tomando la medicación, porque yo entiendo que tú te sales del circuito, dejas de tomar medicación, dejas de recibir todo tipo de tratamientos. Sí. Si tú hubieras seguido en ese circuito y hubieras seguido tomando psicofármacos, si crees que estarías aquí hablando con nosotros ahora mismo. Vale, es contraproducente decir esto, pero yo creo que no, rotundamente no. ¿Vale? Pero tengo que ser muy honesto, quiero decir, soy honesto con todas las cosas, es decir, no tiene más. Yo hay un momento donde lo que noto es que el simple hecho de pensar en la medicación me pone peor que sin ella. Entonces, yo trato de escuchar a mi cuerpo. Entonces, hay un momento donde yo noto que la medicación me calma durante un tiempo, pues no sé, 2, 3 horas, 4, pero hay un momento donde noto que estando bien se acerca la hora de tomar la medicación y entonces me empiezo a poner muy nervioso y ese proceso empieza a acelerarse incluso ya cuando pienso en tomar la medicación. Entonces, creo, insisto, yo no soy experto en nada, en absolutamente nada, y cada caso es un mundo y cada persona necesitará unas cosas distintas. Yo lo que creo es que hay una tendencia muy habitual a lo que te pasa es esto, tómate esto, fin de la historia.
sin investigar absolutamente nada más. Entonces, creo que es la salida fácil o sea, los recursos de sanidad pública, pues es lo fácil. Es, bueno, te pasa esto, pues tómate esto y ya se te pasará. Es como, no va así. Entonces, yo creo que si me hubiese seguido medicando, no, se hubiese retrasado mucho más en el tiempo, muchísimo más, mucho. En mi caso, estoy convencido. Entonces, yo tomé la decisión de no lo dejé de la noche a la mañana. Alguna vez me han preguntado, si lo dejaste de la noche a la mañana, dilo de verdad. Y es como, no, si lo hubiera dejado de la noche a la mañana, diría, sí, yo dejé la medicación de la noche a la mañana, toma por culo. No tengo ningún apuro con eso. Pero sí tenía miedo de dejar la medicación, porque el mensaje siempre es, dejar la medicación te va a producir un efecto rebote y va a ser la mierda. Entonces, yo le tenía miedo a dejarla de golpe. Pero también tenía la sensación de que seguir estirando eso en el tiempo era terrible, y también tenía la sensación de que las citas con la psiquiatra, que eran una cada tantos meses, mi único pánico era que me enviaran más medicación. Entonces, todos mis agobios estaban relacionados con la medicación. Se acerca el momento de tomar la medicación, me pongo enfermo, tengo miedo de que me suba la medicación, entonces yo decidí ir rebajando la dosis que tomaba, y lo mencioné a la psiquiatra, que decir, no fue ningún secreto. Y entonces la psiquiatra dijo una frase que yo me tomé como un vacío legal. Le dije, he bajado la medicación, y me dijo, hombre, yo no te puedo obligar a tomarla. Y dije, pues eso es que puedo. Yo soy muy así. A mí con las palabras, cuidado. Entonces, no creo que mi recuperación hubiese sido así medicado, pero porque creo que tampoco nos enseñan a usar la medicación. Es decir, creo que nos dicen, tómate esto y así se te pasa, pero creo que lo que no te explican es que deberías usar el momento en el que estás bien para tratar de descifrar qué es lo que pasa. Entonces, tomamos la medicación para estar bien, disfrutamos de ese estar bien hasta tomar la siguiente dosis de medicación porque nos empezamos a encontrar mal. Y la medicación debería ser, en los momentos que consigas de lucidez gracias a la medicación, trata de descubrir qué carajo está pasando para resolverlo. Pero claro, para eso te tienen que enseñar a trabajar, y son reflexiones que puedes hacer cuando estás bien. Cuando estás en la mierda no vas a hacer ninguna reflexión de, pues ahora que estoy bien voy a tratar de descifrar qué es lo que me pasa. Entonces, creo que no nos enseñan a estar medicados. Esta es una reflexión que hago ahora mismo en el vacío. Es una frase que se me ha ocurrido. Pero creo que no nos enseñan a estar medicados. Y sería interesante que enseñaran, y sería muy interesante que te explicaran por adelantado qué es lo que puede pasar, cómo te puedes sentir, porque de repente con la medicación tú empiezas a tener emociones que son muy distintas. O sea, te empiezas a encontrar muy extraño. A lo mejor estás calmado en cosas, pero estás histérico en otras. O sea, yo la sensación que tenía era de ser una olla de agua hirviendo sin poder sacar el vapor por ningún sitio. Y era demoledor. Entonces, no creo que hubiese sido igual, ni de broma. Buenas tardes, Ángel. En primer lugar, felicitarte por tu libro y también por salir del armario, porque muchas personas han vivido el estigma de tener un problema de salud mental, y a veces nos ha costado verbalizar y contar lo que nos pasa, y entonces creo que es un ejemplo que tú lo hayas hecho y hayas salido de ese armario un poco de la locura. También agradecerle a la organización por invitarme, y mi pregunta está relacionada con las contenciones mecánicas que sufriste cuando te ataron a la cama en urgencia. Preguntarte si crees que hubiera habido otra alternativa a atarte a la cama, tomando en cuenta que la Organización Mundial de la Salud pues, considera la contención mecánica como un trato inhumano, degradante, incluso lo califica de tortura. Pues si tú crees que en tu caso hubiera sido posible una alternativa a la contención. Vale, creo que la pregunta, no te he oído exactamente, pero creo que estás preguntando por cuando ataron a la cama, ¿no? Si me parecía bien, mal, así muy a grandes rasgos. Vale, sé que hay un gran debate alrededor de eso, y mucha gente me ha escrito, y obviamente con lo que no estoy para nada de acuerdo, y me parece una barbaridad y una atrocidad, es atar a la cama simplemente porque es más sencillo despreocuparte del paciente y a tomar por el culo. Obviamente, eso me parece una atrocidad y una barbaridad, ¿vale? Y es un momento muy caótico cuando eso sucede para el paciente, porque no entiendes nada de lo que está sucediendo y es caótico. Y yo cuando pienso en aquel momento lo recuerdo como uno de los momentos más aterradores y caóticos de mi vida, ¿vale? Eso vaya por delante. Analizando desde donde estoy ahora, no tenían otra puta opción para conseguir sedarme. Era inviable. Yo soy un tío que
Mido muy poco, 1,72 m, y peso no llega a los 67, 68 kilos en mis mejores momentos. Entre enfermeros que uno de sus brazos era como yo, no conseguían inmovilizarme. Eran varios, ¿eh? No lo conseguían. O sea, lo intentaron, ¿eh? No podían conmigo, entre 5 tíos. O sea, no había otra opción para sedarme a mí que atarme a esa cama. Que luego a lo mejor me podías haber desatado cuando estoy dormido. Hostia, pues igual sí, no te voy a engañar. Sí, igual no hacía falta todas esas horas porque ya me he dormido. Quiero decir, ya está, ok. Pero en ese momento concreto, yo creo que no tienes otra opción si un Mindundi como yo es capaz de impedir que gente que son, pues, La Roca, Dwayne Johnson, me ponga una inyección para que me sobe. ¿Que luego igual se estiró más de lo necesario? Sí, puede ser. ¿Que luego hay gente que lo usa para hacer el mal? Pues me parece una atrocidad, claro. No sé si me escuchas, si se escuchó bien. Me ha gustado tu respuesta, no sé si se me oye bien. Yo, en mi caso, yo he estado atado en varias ocasiones y realmente yo sí considero que hay una alternativa, y eso que tú cuentas quizás es porque tú sentías una amenaza, porque el lugar para ti de estar en urgencias era un lugar amenazante, porque vienen 8 personas de repente cuando tú ingresas a decirte que te desvistas y tú sientes miedo. Entonces ese miedo quizás te lleva a defenderte, ¿no? A querer defenderte. Entonces para mí sí que hay una alternativa a esas contenciones, y es crear espacios y lugares que no sientas como amenazantes. Claro, pero tu caso es distinto al mío. Quiero decir, a mí por lo que me tienen que sedar es porque me encuentro un tornillo afilado y no se me ocurre otra mejor frase que decir: dejad que me lo quede, os juro que no me voy a cortar las venas. Hostia, de repente yo soy un peligro para mí. En mi caso, claro, yo no puedo hablar del tuyo, que entren unos tíos y te aten cuando no eres un peligro para nadie y no parece que estés siéndolo, me parece una puta barbaridad, no te voy a engañar. Pero si yo me pongo en el lugar de un enfermero que lo que tiene es un tío que no sabe dónde carajo está y está con un tornillo afilado diciéndote: tranqui, que yo no me corto las venas, ni te preocupes, y cuando te pido el tornillo no me lo das, y cuando trato de quitártelo veo que cierras más el puño porque te lo quieres quedar, pues es que me pongo en esa otra cabeza y de repente el peligro soy yo para mí, probablemente. Yo estoy convencido de que yo no me hubiera hecho nada, pero claro, yo estoy convencido de que yo no me hubiera hecho nada, ok, sí, yo. Pero claro, en tu caso me parece una barbaridad, que probablemente hay otra fórmula, totalmente de acuerdo contigo. Entonces, cuando me preguntan por este tema en concreto, entiendo que hay un gran debate porque cada uno lo analiza desde su propia experiencia. Entonces, claro, en tu caso, seguro que había 1000 millones de fórmulas. Probablemente la más segura era que en vez de 8 tíos entrara uno, se sentara en una silla y se pusiera a hablar contigo para ver dónde cojones estaba tu cabeza y tratar de llegar a ti por ahí. Porque igual simplemente tú estabas en Oz, ¿sabes? Y de repente hablando contigo de: hostia, sí, yo también soy un gato, tío. No se lo quiero decir a nadie, pero yo también soy un gato. Nos ponemos así como lomo con lomo y cuando estés ahí te calzo la hostia y a dormir. Pero claro, en tu caso sí, estoy totalmente de acuerdo contigo en que es desproporcionado, claro, no te puedo decir otra cosa. Pero en el mío yo era un peligro para mí, desde el punto de vista de los otros, y era inviable sacarme ese tornillo. Soy extremadamente fuerte cuando se me va la pinza. Soy muy guay. Otra pregunta. ¿Podemos hacer alguna pregunta o dejamos paso para que hable más gente? Sí. Tarde, Dejamos paso, vale. Regular de tiempo, si podemos dejar pasar Vale. a Marcos, a lo mejor. Perfecto. Lo siento. Muchas gracias. 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 Gracias, Enrique. Gracias. No sé si cuando les miro les doy la espalda, en realidad. Es que... No sé si hay conexión. Ahí está. Hola, Marcos. Pues nada, os voy a presentar a Marcos Obregón. Marcos nació en 1973 en Barcelona, es licenciado en Filología Hispánica y durante años conjugó su pasión por la interpretación dramática con el trabajo editorial. En 2005 sufrió un brote psicótico muy grave que le supuso múltiples ingresos e incontrolables noches en urgencias. 3 años más tarde se le adjudica una incapacidad absoluta. Desde entonces se dedica a la lucha por la dignidad de las personas con sufrimiento psíquico,
siendo presidente de la Asociación Radio Nicosia. Su deseo es continuar trabajando por mejorar las condiciones y los derechos de las personas señaladas con un diagnóstico psiquiátrico. Acaba de publicar el libro Contra el diagnóstico. Cuando quieras. Hola, buenas, ¿qué tal? Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por invitarme a la universidad, al máster, y gracias por darme la posibilidad de estar en esta mesa, que estoy disfrutando mucho y que estoy realmente interesado. No sé si al final me saldrá una pregunta, porque estaba reflexionando sobre qué estoy yo percibiendo o de qué se está hablando, ¿no? Y resaltaba algunas palabras, sobre todo me venía la idea de inercia, vidas vacías, el sentir que no tenemos vidas plenas o que seguimos, no paramos, digamos, no nos paramos. Me ha gustado, lo uniría a eso, por qué tenemos que estudiar los ríos, ¿no? Y no hablar de cómo estamos, qué vida queremos tener, una vida pues de satisfacciones, de placer, ¿no? Creo que lo he sentido como una de las claves. También sentía, por otro lado, la idea de disidencia, la locura como disidencia, como forma de parar, ¿no? De decir, no, yo esta vida no la quiero, voy aquí. Y también estaba escuchando, percibía como la necesidad de rebelión, esa disidencia, pero también con el psicólogo. No, esto no me está ayudando, ¿no? De poder ser uno. Y también la dificultad a veces que tenemos en el momento. Yo creo que, Ángel, tú no has llegado a entrar en lo que es el circuito médico. Probablemente viste que eso podía ser un peligro. No lo sé. Agradezco mucho esto porque es como que sentía que estabas diciendo tenemos que escuchar más a la persona que sufre, ¿no? Yo tenía todo esto, tenía muy claro, yo me conocía, pero a mí nadie me escucha, o este psicólogo, y es verdad que hay muchos psicólogos, muchos profesionales excelentes, pero en muchos casos, tal como se concibe o tal como está diseñada el sistema psiquiátrico, ¿no? En muchos casos pues hay unos poderes y no se escucha a la persona. Es una persona que su palabra no vale cuando es él el que está sintiendo. Y eso crea mucha desconfianza, ¿no? Pero me quedaba también, al principio has dicho, yo no sabía que había un tabú, y yo al leer el libro sentí esa ingenuidad, ¿no? Pues quizá porque yo sí que tuve que cambiar mi vida, me dieron una pensión, quería tener una vida pues con dinero, y eso no sucedió así, se quebró, y también me tuve que reconstruir y sentía muy identificado ahora en ese sentido de parar, de decir qué vida quiero llevar. Pero sí que al leer, bueno, veía que había cierta ingenuidad y pensaba en esto. Después de escribir el libro, supongo que has recibido muchas respuestas, muchos inputs, mucha gente hablando. Ahora mismo se ha hablado de las contenciones mecánicas. Hay mucha controversia en el tema de la psiquiatría, de cómo se ha llevado hasta ahora, ¿no? de las violencias que se sufren en muchos casos. Del humor, ¿no? Pensaba, a mí me gustó y creo que tiene que haber gozo y se expresa muy bien en el libro ese gozo, ¿no? Pero también pensaba, ¿dónde está la línea que puede, donde se puede pasar, ¿no? Y pasar a ser frívolo, ¿no? Teniendo en cuenta tanto sufrimiento que hay ahí. Mi pregunta sería, ¿qué ha cambiado también? ¿Qué has aprendido sobre, ahora acabas de decir que políticamente no te interesa esta tipo y me gusta eso, ¿no? De no intentar hacer bandera, pero ¿has dejado de ser ingenuo? O sea, ¿qué has aprendido? ¿Qué ha pasado? Todo aquello que decías, hostia, yo no sabía ni tan siquiera que era un tabú, y de repente seguro que has recibido, no lo sé, pero me imagino muchísimos mensajes pues diciendo, oye, pues esto no es así, o sí, o tal, o Dios,
en un año, ¿qué ha pasado en tu vida? Me gustaría saber qué has aprendido o qué ha cambiado, más allá del cambio que explicabas, que yo creo que es además necesario para recuperarte, poder parar y decir, quiero ser otra persona, porque normalmente viene de ahí la cosa podríamos repetir y repetir y volver a caer, tú muy bien lo has dicho, ¿no? Si no, uno no dice, quiero tener otra vida. Creo que lo más útil, podríamos estar mucho tiempo hablando, tú y yo, tengo la sensación además. Creo que lo más útil que he aprendido, y que es algo que casi tengo la certeza, es que la gente cuando pasa por algo así, o sea, siempre se habla de que la gente tiene apuro o vergüenza a hablar de lo que le ha pasado, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que algo que he aprendido es que la gente, si sospecha o sabe que tiene enfrente a alguien que ha pasado por algo similar a lo suyo, no tiene ningún tipo de apuro en hablar abiertamente. Y es extremadamente sanador. Es muy sanadora la sensación de poder hablar con alguien que sabes que te está entendiendo y que no va a entrar a tratar de sentar cátedra o decirte lo que debes hacer o qué no debes hacer o cómo deberías sentirte. O sea, creo que de repente se establece como una especie de vínculo entre la gente y puedes entender milimétricamente cómo están. Entonces, eso es una pista bastante grande para mí de que el problema no está en que la gente no sea capaz de hablar de su salud mental. El problema está en que la gente no es capaz de hablar de su salud mental con alguien que no sepa que sabe escuchar. Eso es lo que te da apuro, porque de repente no te va a entender y va a ser agotador. Va a ser muy agotador tratar de explicar emocionalmente algunas cosas, lo cansado que es algunas cosas, lo esperanzadoras que son otras, etcétera, etcétera. Entonces, de repente la sensación de que crear un entorno seguro o tener un círculo seguro donde poder hablar sin ningún tipo de problema de las cosas es posible, ha sido muy, muy, muy revelador para mí. Porque de repente elimina la culpa, la sensación de culpa, en quien está mal, que es algo que generalmente la gente puede sentir. Sienten que lo que han fallado han sido ellos, porque cuando lo cuentan el otro no lo entiende. Pero cuando estás hablando con alguien que lo entiende, hostia, es muy liberador, muy, muy liberador. Entonces, creo que ese es uno de los puntos más interesantes para mí de lo que he descubierto en este año. Habría alguno más, pero creo que ese es uno que te gustará saber, sospecho. Nada. Muchas gracias. Muchas gracias a los compañeros que nos han acompañado desde fuera de la sala en otras partes del país. Y bueno, vamos a iniciar ya la tercera parte de este acto con las preguntas del público que han tenido a bien a seleccionar a algunos de los colaboradores y colaboradoras que nos están ayudando. Sandra García, creo que estás por aquí. Si puedes subir al atril y hacer de portavoz de las personas que quieren compartir el diálogo directamente, bueno, directamente a través de ti. ¿Puedo Ahora. girarme? Ahora. Ya. Vale. Vaya responsabilidad, Paqui, la de ser la portavoz del público. Os quería agradecer la cantidad de preguntas que habéis hecho y gracias a mis compañeras también que me han ayudado a seleccionarlas. Así que si alguien ve que su pregunta no está aquí, os pido disculpas, pero es que era muy complicado que estuvieran todas. O sea, ha sido una cantidad muy grande. Así que, Ángel, si te parece bien, empiezo ya con la primera. Sí. Cuando quieras, claro. Vale, la primera dice, Ángel, ¿tienes miedo a volver a tener un brote psicótico de nuevo? No, rotundamente no. Pero tiene una explicación, ¿eh? Quiero decir, de repente he eliminado el gastar energía en tener miedos en mi vida, pero no por nada, sino porque simplemente me he dado cuenta y he comprobado
que de todos los miedos con los que yo vivía habitualmente, de toda mi lista de miedos a cosas que pasaran, la que ha pasado no estaba en la lista, que era acabar en un psiquiátrico. Entonces, de repente eso me ha dado una pista de, hostia, he estado gastando una cantidad de energía en tener miedo de cosas que no han pasado. Ya ha pasado la que no estaba prevista, que paso de tener miedo. Cuando pase algo, si es que además cuando pasa algo no te queda más remedio que enfrentarte a eso. Entonces, más te vale tener toda la energía del mundo para enfrentarte a eso en caso de que pase. Pero malgastar la energía en plan, no, y sí, es como nada. Puedes usar esa misma energía en y si va bien, y si no sé qué, o sea, le puedes dar la vuelta. Entonces, no, pero tiene que ver con eso, con que pasó el que no estaba previsto. Vale, pues la segunda pregunta dice, ¿hasta qué punto piensas que es positivo o negativo tener presente o visitar nuevamente recuerdos y vivencias de lo que experimentaste? Y feliz cumpleaños, Ángel. Muchas gracias. Bueno, eso yo creo que va con la persona, es positivo o negativo en base de lo que tú seas capaz de manejar y de cómo te hagas sentir. Obviamente, si viajar a ciertas cosas te hace sentir mal, es terriblemente estúpido. Si te hace sentir bien, es bastante inteligente. Entonces, no soy alguien que viaje para sentir nostalgia triste de las cosas. Entonces, no uso ese viaje para mal. Lo uso casi siempre. Trato de recurrir a los recuerdos cuando necesito viajar al pasado para algo, porque hay una experiencia que me va a servir o algo que ha sucedido que de repente me viene bien, uso el pasado como si fuera una biblioteca. En plan, hostia, ¿no hubo algo parecido hace tiempo? Y entonces voy al pasado y es, sí, pues esto es lo que no hay que hacer. Entonces lo uso más de biblioteca que como local de nostalgia donde fustigarme. Vale. Me gusta que vaya así rápido porque hay mucha. Claro. Vale, la siguiente dice, ¿hay alguna forma de distinguir si te estás volviendo loco de verdad o simplemente estás teniendo pensamientos nuevos abriendo tu mente? Al que ha hecho la pregunta, ve ya, venga. No, al principio, cuando publicamos el libro, yo no lo había pensado nunca, pero hablando con alguien, llegamos a una reflexión que me parece curiosa, por lo menos, para tener ahí. Y creo que es cuando tengas la sensación de moverte entre dos mundos de forma que tú no puedes controlar. Es decir, si de repente tienes la sensación de que llevas mucho rato viviendo en un mundo distinto, donde las cosas están encajadas y no has viajado tú de forma consciente, porque tú de forma consciente puedes jugar a eso. O sea, tú puedes estar aquí y decir, pues voy a jugar a que todo lo rojo significa no sé qué, o a que todo lo no sé qué, tú puedes ir a jugar a eso. Pero si de repente tienes muchas veces la sensación de hostia, ¿dónde estaba, tío? O sea, de repente me he metido en un mundo súper extraño. Ahí no estaría de más que lo menciones en voz alta a alguien con quien tengas buen rollo, sin ningún tipo de apuro de, tío, me está pasando esto, no sé si es normal o no. Entonces, cuando no sepas distinguir cuándo te vas a un mundo y cuándo vuelves a este, es probable que eso sea una pista. Vale. La siguiente dice, ¿qué le diría el ángel de ahora al ángel de antes del brote? Sigue haciendo lo que estás haciendo, tronco. Sigue haciendo lo que estás haciendo, milimétricamente, sin excepción. Sin excepción. Vale, esta es muy interesante. Dice, ¿qué papel crees que ocupan las creencias religiosas en el campo de la locura? Bueno, imagino que influyen. O sea, de todas formas hay lugares comunes en la religión, independientemente de que seas muy religioso o no. O sea, he hablado con gente que me ha contado que compartía historias de las que yo viví. O sea, yo tenía la sensación de que era hijo de unos dioses y podía comunicarme con ellos, etcétera, etcétera, etcétera. Y no soy una persona religiosa. Y he hablado con gente religiosa que comparte eso también. Entonces, bueno, imagino que influirá, a lo mejor te genera nuevas historias o te genera nuevas conexiones, o es probable que aporte un poco más de misticismo al viaje, probablemente. También relaciona con la espiritualidad y todo eso, ¿no? Sí, probablemente te resulta más sencillo. Si no lo eres, ya vas a entrar, pero si además lo eres, es probable que lo hagas abriendo nuevas puertas, sí, que alguien que a lo mejor no sea muy espiritual o muy religioso sea capaz de abrir porque no lo conoce. Entonces, es probable que ayude a jugar en otros mundos. Vale. La siguiente pregunta dice, ¿cómo dirías que gestionas las voces actualmente? ¿Cómo diría que? ¿Cómo dirías que gestionas las voces actualmente? Son mis esclavas. Las uso yo a mi antojo. Cuando necesito que venga el del futuro, le pido que venga para consejo, y cuando necesito el de la biblioteca del pasado, le digo que venga y traiga archivos, que tengo que chequear una cosa. Las gestiono yo.
Pues muchas gracias, Ángel, por todas las respuestas. Ya por último, los agradecimientos, ¿no? Agradecimientos conjuntos de Paqui y míos, ¿no? Y quisiera hacer uno personal, mío antes, ¿no? Yo quiero hacer un agradecimiento personal a Maite Locubiche, que está hoy por aquí, no sé por dónde andará, pero que en un momento en que yo no me encontraba muy animado, Maite me insistió 2 o 3 veces, léete el libro de Ángel Martín, ¿no? Bien, Maite, bien. Y al final, después de mucho, ella es también insistente, pues consiguió que lo leyera, ¿no? Y me parece realmente un libro buenísimo y nada, yo recomendarlo a todo el mundo, ser un poco como Maite, ¿no? Insistir en que se lea este libro, ¿no? Pues nada, los agradecimientos, por supuesto, al profesor Javier Lozano, vicerrector de Deporte, Sostenibilidad y Universidad Saludable, por este y todos los actos que organizamos juntos, en que siempre nos presta absoluta confianza y disponibilidad. Javier, muchas gracias. Muchas gracias también al Vicerrectorado de Comunicación y Extensión Universitaria, María del Mar Ruiz Domínguez, también presente, y especialmente al Secretariado de Gestión y Promoción de la UAL, Elisa Álvarez, y todas las personas que han colaborado con nosotros desde este servicio, desde esta dirección de secretariado: Jesús Chaparro, Patricia Miralles, Carlos Duarte, Aránzazu Tapia. Gracias también al Centro de Formación Continua, a los participantes de la mesa, Carmen, Julio, Alberto, Enrique, Esther y Marcos, y a la gente que ha colaborado por parte de la Unidad de Atención Psicológica, pues Sandra García, que nos ha leído las preguntas, Yolanda Fletcher, Alejandro Morato, Andrea López Martínez, a los servicios de audiovisuales, al equipo de seguridad, que ha colaborado también, a la comunidad universitaria, que ha acogido este acto con gran entusiasmo, igual que toda la sociedad almeriense, que nos preguntaban al final si quedaba alguna entrada libre para poder entrar, etcétera, etcétera. Y al Grupo Planeta, y especialmente a Laura Verdura, que ha tenido un trato exquisito con nosotros en todo momento y que ha sido realmente fácil la comunicación y enriquecedora. Y, por supuesto, a Ángel Martín, que ha escrito un libro que yo creo que va a hacer un antes y un después en la historia de la psicología española y de la psiquiatría, sin él quererlo. Y que ha aceptado la invitación de estos 2 profesores chalaos de aquí de la universidad en un día muy especial, que es su cumpleaños. Eso parece, eso he oído. Sí. Así que, Ángel, feliz cumpleaños. Muchas gracias. Muchas gracias. Se te puede levantar. Muchas gracias. Me congratula confirmar que nadie sabe cantar el agudo de cumpleaños feliz. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos.